verdadera jadeíta, ¿no? Entonces a este otro grupo de rocas y minerales verdosos se le ha llamado jade cultural, que si bien en términos de geología no es una jadeíta, sí la mezclaban por la similitud en los colores, como si se tratara de ese material, ya que para ellos el color verde era muy importante en su cosmovisión y simbolismo. Pero algo que nosotros nos queremos preguntar, o nos hemos hecho esta pregunta desde hace, les digo, este proyecto tiene ya casi 20 años, es cómo es que llegan estos materiales verdosos al resto de Mesoamérica, sobre todo tomando en cuenta que la verdadera jadeíta, los únicos yacimientos demostrados hasta el momento, son en el valle del río Motagua, que se encuentra en Guatemala, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si en verdad tenemos minerales de esa zona de Guatemala y que se encuentren en otras partes de Mesoamérica, ¿no? Ya que no es lo mismo que circule en bruto, ¿no? Estas son dos formas que puede circular el jade, ¿no? Con la beta de imperial o el verde esmeralda. Tenemos piezas a medio trabajar o los instrumentos de trabajo, como este que se encontró en Yaxchilán. Estos dos cantos rodados cortados se encontraron en Templo Mayor, o ya los objetos totalmente terminados, ¿no? Entonces la diferencia entre estas fases de manufactura de las piezas pues nos van a hablar de distintos mecanismos de producción, distribución y consumo, y en las fuentes históricas podemos ver también, ¿no?, que los lugares donde en el caso del códice florentino, los que buscaban los chalchihuites, pero en realidad deben estar hablando de la jadeíta, decían que en el amanecer se veía que emitían un vapor, ¿no? Entonces ahí se ve el vaho sobre el glifo tet de piedra, pero la jadeíta sí tiene la capacidad de absorber o atraer humedad. Si ustedes cuando se bañan ven sus azulejos o su espejo, pues se empañan, ¿no? Y no todas las rocas tienen esa propiedad de atraer humedad, por ejemplo la serpentina no lo tiene, entonces cuando uno ve que se están humedeciendo, se está haciendo se empañan las rocas, ustedes están ante una jadeíta o jadeitita. Entonces, pues nosotros pensamos que en el Códice Florentino están hablando de jadeíta y no de cualquier piedra verde. En el Códice Mendoza, por ejemplo, se menciona que el lapidario le está enseñando a su hijo, ¿no?, hijo del lapidario, a cortar la piedra preciosa, pero el instrumento no sabemos si le faltó color, porque podría haber sido un pedernal sin color, un pedernal blanco, pero si le faltó color pudo ser una navaja de obsidiana, ¿no?, ya que hay partes del códice que no están terminadas. Y cuando están terminadas, pues bueno, el chalchihuite generalmente es cualquier material perforado que sirve para engarzar, ¿no? Chalchihuite no es cualquier material verde, solamente los materiales perforados, porque con sus vocablos, dentro de sus partículas del náhuatl, es cualquier material precioso perforado. Si no está perforado, no es un chalchihuite. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que es una verdadera jadeíta u otro material pétreo? Bueno, para ello nos apoyamos en manuales de identificación de rocas y minerales que sirven un poco, pero no mucho, ya que generalmente hablan de materiales de Europa y de Estados Unidos, como si el resto del mundo no existiera. Entonces realmente, aunque están muy bonitos los manuales, no son muy útiles, pero te permiten conocer algunas cosas de las características mineralógicas. Y la otra es tener estándares de referencia, que son los que se usan para calibrar los equipos, como de fluorescencia de rayos X, emisión de protones o píxel, la fluorescencia fluorescencia de rayos X, la espectroscopía Raman, entre otros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un estándar de referencia de serpentinita, otro de mica esquisto y otro de granodiorita, ¿no? Entonces tenemos volcánicos y metamórficos. También con apoyo del doctor Guillermo Acosta tenemos el de obsidiana, ¿no? Pero bueno, casi nadie se pone a tener los estándares de las rocas metamórficas porque, bueno, muy pocos estudios se hacen, y en México menos, sobre este tipo de materiales y estándares, ¿no? Y también tenemos los muestrarios de referencia tanto del Museo del Templo Mayor como del Laboratorio de Geología de la ENCRIM, la Escuela de Restauración que está en Churubusco, y de la Escuela de Minas de la Universidad de Guanajuato, en donde ustedes pueden ver que tenemos materiales pétreos verdosos, ¿no? Esta es una verdadera jadeíta, esta también, pero estas otras son variedades, mezcolanzas de materiales pétreos metamórficos. Aquí tenemos una serpentina de Tehuitzingo, aquí tenemos un esquisto, y aquí tenemos un cuarzo venturina que trabajado parece jadeíta y no es jadeíta. Y bueno, algo muy importante para nosotros es de dónde estamos obteniendo estos materiales, ¿no? Ya que no basta con tener los muestrarios, porque muchas veces estos materiales pues no se sabe, o sea, si uno los compra en Mineralia, por ejemplo, muchos de los materiales que ustedes obtienen ahí ni siquiera son de México, a veces ni del continente americano, entonces no nos sirven del todo para hacer los estudios. Entonces tenemos nosotros que ir a campo, y esto es lo que hemos hecho en los últimos, les digo, casi 20 años, de ir a distintos afloramientos, ¿no?, o bancos de materiales, hacemos los recorridos
recorridos, hacemos marcaje de los puntos, ¿no? Antes no había tanta precisión y, bueno, teníamos el GPS separado de donde estábamos haciendo los recorridos, pero ya hay aplicaciones que te permiten incluso con tu celular, por ejemplo, con tu tablet que esté en composición GPS y puedes tener el punto más o menos exacto. Tiene una pequeña falla de 2 o 3 metros, pero en una sierra 2 o 3 metros es nada, ¿no? No es una excavación de un cuadro por 2 por 2, ¿no? Que ahí sí sería grave ese error, pero para recolectar minerales o rocas, bueno, una falla de 2 o 3 metros realmente es poco. Y pues tenemos, ¿no?, los marcadores, y de esta manera nosotros obtenemos, por ejemplo, travertinos verdes de la Mixteca, jadeitas con serpentinas del Motagua, calcitas de la sierra del Abra Tanchipa en la Huasteca Potosina, o travertinos en la región cercana a Tehuacán. Y bueno, estas muestras, tanto de los muestrarios como los que hemos recolectado en los últimos, les digo, casi 20 años, pues las hemos tratado de caracterizar ya en los últimos años, no nada más con técnicas no destructivas, sino también los materiales modernos, como si las podemos hacer técnicas destructivas o microdestructivas. Entonces les hacemos una lámina delgada para observarla con microscopía petrográfica y con hacerla polvo para hacer la difracción de rayos X, que son las técnicas por excelencia de la geología. Y ustedes pueden ver cómo en una lámina delgada se ve muy diferente una jadeíta, es mucho más cristalina y tiene, están mezclados, están cruzándose sus nícoles, así se llama, mientras que la serpentina en realidad lo que tiene es una superficie, bueno, una textura opaca y tiene forma de fibras, ¿no? Entonces es de estructura fibrosa. Entonces ya desde la lámina delgada podemos saber que tenemos distintos minerales, y cuando hacemos la difracción de rayos X nos identifica, tiene un muestrario muy preciso, nos pone que la mayoría de nuestras jadeitas es jadeíta como mineral y tiene un poquito de otros dos minerales, o sea, no son, las jadeitas son muy raros que sean puras, ¿no? Pero los picos principales de la parte cristalográfica es jadeíta, con pocas, y nuestra serpentina, en este caso Tehuitzingo, en Puebla, pues es mayoritariamente de la antigorita, que es uno de los 3 minerales que forman la serpentina y es bastante pura. Pero bueno, hay un problema, que estos objetos, que les digo también tienen una apariencia de un lustre vitrio muy bonito y parecen hasta vidrios realmente, y alcanzan tonalidades verde esmeralda, verde manzano, que son colores que se presentan también en la jadeita. En realidad no son jadeitas, estos son cuarcitas y cuarzos verdes, estas son de piezas arqueológicas que se habían identificado como jadeitas, pero no son jadeitas. En su lámina delgada podemos ver que es muy diferente este tipo de material, ¿no? Parece que estamos viendo gránulos muy, muy grandes del dióxido de sílice, y la difracción de rayos X nos confirma pues que mayoritariamente, bueno, este es prácticamente es un cuarzo puro, ¿no?, en la cuestión cristalográfica. Y entonces, con base en esta problemática, pues lo que quisimos hacer nosotros es, bueno, vamos a ver cuántos de estos materiales que se han identificado como jades en realidad son jadeitas, y si no son jadeitas, qué otros materiales son, y sobre todo que no nada más sean jadeitas y algún otro mineral, sino que tengan tecnología que podamos suponer que son del área maya. Ahorita van a ver cómo podemos hacer ello. Entonces hemos estudiado más de 1000 piezas, pero algunos ejemplos de ellas, o sea, que tengan este comportamiento, piezas hemos estudiado más de 100,000, pero bueno, que tengan este comportamiento, les digo, son casi 1000. Y tenemos pues, ¿no?, cuentitas muy pequeñitas, ¿no? Tenemos ya cuentas tubulares, cuentas esféricas, aplicaciones en forma de cabochón, cuentas veteadas, cuentas cilindro, orejeras, cuentas de varias formas, orejeras de forma, bueno, tapas de orejera, realmente son esta es una orejera, pendientes, ¿no?, tanto con iconografía como con perforaciones de reciclaje, y placas de personajes con tocados de serpiente, entre otras piezas, ¿no? ¿De dónde vienen estas piezas? Bueno, todas las que hemos estudiado vienen de contextos arqueológicos, ¿no? Tenemos el collar de fundación de Xala, por ejemplo, que está fechado en el 150 después de Cristo, en fase micaotria, de lo más temprano, con verdadera jadeíta en el Teotihuacán sitio. Teles de Santo Nombre en el Valle de Tehuacán, Puebla. Piezas del Templo Mayor, ¿no?, que sobre esta máscara mexica tenemos un conjunto de piezas perforadas de jadeita de tonalidad azul, con otras de color verde. Y tenemos en tanto que en varios de los entierros pegados al monolito de la sacerdotisa, que los individuos estaban enterrados con una o varias piezas perforadas en general, de color verde, que se asumen que eran jaditas. O en Xochicalco, por ejemplo, en la primera de las serpientes emplumadas, debajo de las escalinatas se encontró este entierro,
que tenía piezas de obsidiana, cerámica, concha y también piezas de jadeíta. Y bueno, piezas verdes, varias de ellas de jadeíta. Las que les pudimos hacer la totalidad de los estudios son 241, que, o sea, se les puede hacer absolutamente todos los estudios, ¿no? Y tenemos, ¿no?, piezas de Teotihuacán de distintos contextos, ¿no?, de varias temporalidades, de Monte Albán también de varios sectores de los barrios de las élites intermedias. En Teteles de Santo Nombre vienen sobre todo de la Plaza Gran Altar. En Tamtoqui y Rancho Cerradero tenemos tanto de la zona de los entierros como de un conjunto de élite. Y en el Templo Mayor de Tenochtitlan, bueno, de distintos tipos de objetos, desde la etapa 2, que es la que tiene objetos, hasta la llegada de los españoles, ¿no? Algunas de estas piezas, no todas, solamente las de el collar de fundación de Xala y algunas piezas del Templo Mayor de Tenochtitlan, ya se les habían hecho algunos primeros estudios con el laboratorio del doctor Rubalcaba, ¿no?, que es la emisión de protones PIXE, ¿no?, a la cuenta de fundación, y se pudo ver que había 3 variedades de jadeíta y solamente una, por la del muestrario de ese entonces, se pudo confirmar que era del Motagua. Las otras 2 eran de otras secciones del Motagua, pero teníamos unas que sí eran, y era bueno, con el tiempo yo ya pude identificar que era la variedad jade manzano, ¿no? En el caso de las del Templo Mayor, se les hicieron varios análisis, ¿no?, tanto por fluorescencia de rayos X. En estas tenemos, estas fluorescencias de rayos X, estas Raman, esta es el PIXE, esta es también de fluorescencia de rayos X fija, esta es portátil, y la retrodispersión elástica de partículas, que se llama RBS. Esta es una técnica que casi nadie utiliza, pero para ello se requiere que esté combinada con el PIXE. Si ustedes no tienen acceso a un emisor de protones, esta técnica, digamos, casi nadie la usa. Y lo que pueden ver ustedes es que en general tenemos que los espectros de la jadeíta de referencia se parecen a estas piezas en casi todos los en todas las pruebas, menos en el Raman, porque en ese entonces la muestra de jadeíta que se tenía no era tan cristalina, entonces por eso no son tan similares. Van a ver cómo nosotros con la maestra Cristina Zorrilla del Instituto de Física de la UNAM mejoramos y hicimos mucho más preciso el estudio de la espectroscopía Raman, porque el laboratorio del doctor Rubalcaba así salen, o sea, salen bien panzonas y bastante irregulares sus espectros. Nosotros hemos mejorado muchísimo. Van a ver ahorita los estudios a eso de ese entonces a la fecha, ¿no? Entonces, ya después de que vimos, ¿no?, cuáles eran las ventajas y desventajas de varias de las técnicas, pues lo que hicimos fue establecer un protocolo de análisis donde hiciéramos tanto la descripción visual, petrográfica de las muestras de referencia, para tener la certeza que cuando se compararan con las piezas arqueológicas estuvieran bien caracterizados los materiales. Y, por ejemplo, vimos que la mayoría de nuestras piezas se concentraban en solo 4 tonos de la tabla Munsell de rocas, ¿no?, para que sepan que no nada más hay tabla Munsell de suelos, hay tabla Munsell de rocas y de cuentas. Bueno, esta es la de rocas, la de cuentas también la hemos usado e incluso nos da otras variedades, pero también son muy, muy poquitas. Y se concentran en verde brillante y verde moderado, ¿no?, que son eso nos ayuda mucho a ver que en general hay un gran porcentaje que las que tengan esta tonalidad puedan ser jadeítas, pero en el siguiente lugar está el cuarzo verde. Por eso no necesariamente este color en Munsell indica que sea jadeíta, pero ya es, digamos, una de cada 2, digamos, de cada pieza que estudien, muy probablemente les va a salir jadeíta. Y lo que hicimos fue comparar con el geólogo Jaime Torres de la Escuela de Churubusco. E hicimos la caracterización de nuestro muestrario con lámina delgada y podemos ver, ¿no?, aquí vemos otra variedad de jadeíta. Ven que esta es un poco más opaca porque esta es una jadeíta mezclada, que también queremos tener la certeza de que las mezcladas las pudiéramos identificar contra el cuarzo verde y la serpentina. ¿Recuerdan la estructura fibrosa de la serpentina? Y se puede ver que se mantienen, o sea, las serpentinas en general así se van a ver, y el cuarzo verde se ven estos gránulos muy grandes del crecimiento de los cristales de dióxido de sílice. Después de ello, lo que hicimos fue hacer una primera revisión del material para elegir qué vamos a llevar a los laboratorios de caracterización mineralógica, y para ello aplicamos en un cuarto oscuro la fluorescencia de luz ultravioleta, que es una lámpara mineralógica calibrada con 2 longitudes de onda, ¿no?, la onda corta en 250 nanómetros, la onda larga en 365, que nos permiten ver la emisión de determinadas coloraciones debido a los componentes o la diferencia de componentes químicos que conforman las piezas. Entonces, por ejemplo, que es una pieza que se decía que era jadeíta, podemos ver que en realidad es una mezcla de
jadeíta con otros minerales, entre ellas la albita, y entonces esta zona va a tener una respuesta en los estudios químicos diferente al resto. Pero lo interesante es cuando empezamos a ver mosaicos o teselas desarticuladas, porque a pesar de que a veces con el Munsell casi todas menos esta tenían más o menos la misma coloración, la luz ultravioleta nos está mostrando que hay algunas piezas que se parecen, pero hay otras que se destacan. Entonces, para hacer los estudios, valía la pena llevar las que eran diferentes y uno o dos del grupo que era el más uniforme, ¿no? Y estas son jadeitas de distinta coloración del Motagua, y pueden ver que las jadeitas del Motagua también nos muestran diferencias de colores. Por lo tanto, que haya varios colores no significa que no sean jadeitas, sino que pueden ser de varios lugares del Motagua. Ello también lo combinamos con la reflectografía de infrarrojo, y algo muy interesante es que pudimos ver que cuentas que se creían que eran jadeitas, si fueran jadeitas deberían de verse como un vidrio, como las botellas 2X Lager verde, hagan de cuenta, pero cuando eran cuarzos verdes reflejaban la luz infrarroja como si se tratara de una perla. Entonces esta cuenta que se decía que era jadeita, estos dos resultaron ser cuarzos verdes, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Esta es una verdadera jadeita y estas dos son variedades del cuarzo verde, ¿no? Les digo, parecen jadeitas, pero no son jadeitas. Entonces ya con esta mejor selección de los grupos, pues les digo que hemos hecho a más de 1000 piezas, decidimos elegir cuáles de estas fueron 241, las llevamos ya a los laboratorios con base en este estudio, y pudimos ver que todas las que llevamos al laboratorio de microscopía electrónica, que tiene también la microsonda de rayos X, que casi nadie le aprovecha, pero da composición química elemental, lo que hace es que los electrones irradian las piezas y generan energía en los orbitales de los electrones, y cada elemento químico, del boro en adelante, el elemento químico número 5 de la tabla periódica, si ustedes recuerdan, hasta menos las tierras raras, tiene en partes por mil, o sea, no es tan sensible, pero a diferencia de la pistola de rayos X o la emisión de protones, detecta la primera fila de la tabla periódica que es completa, ¿no? Digamos, nos detecta sodio, por ejemplo, que es muy importante para la jadita, que a las pistolas de rayos X se les escapa, ¿no? Entonces, esta técnica no será partes por millón, pero detecta elementos químicos que no los detectan otras técnicas, ¿no? Entonces ahí está el filamento, irradia las piezas y les digo, nos da elementos químicos por la energía generada en el cambio de los orbitales de los electrones. Entonces con ello, por ejemplo, una jadeíta, les decía, es un aluminosilicato, ahí está aluminio y silicio, rico en sodio, ¿no? Eso es algo diagnóstico de la jadeíta, y si fuera imperial o la variedad imperial debe tener cromo, ¿no? Si están ustedes ante un cuarzo verde, es un dióxido de sílice, y mayoritariamente les va a salir silicio y oxígeno, y prácticamente debe salir limpio en las demás materias. Si tiene alguna variedad en el color, puede salirles, pero en muy bajas cantidades, otros elementos químicos. Mientras si es una serpentina, lo que van a tener es un silicato rico en magnesio, silicio y magnesio, pero el sodio y el aluminio están en el suelo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y les digo, las pistolas de rayos X o el Pix no detectan el sodio, y aquí, aunque sean partes por mil, detecta elementos mayores. Entonces, es muy fácil identificar la jadeita o variedades de jadeita con el EDS. Y las piezas arqueológicas estas del Templo Mayor, por ejemplo, pueden ver ustedes que se parecen muchísimo al espectro, ¿no? Y además tenemos incluso identificado el cromo, que era el que nos daba la coloración imperial en la tabla Munsell. Pero bueno, nosotros no somos los primeros que hemos identificado ello. También otros investigadores ya habían planteado ello, como por ejemplo en el libro de Precolumbian Jade, que es uno de los más conocidos para el trabajo del jade. En uno de sus capítulos, Hauff reporta que en ese entonces, ¿no?, en el 93, que la microsonda de rayos X o EDS podía ser muy útil para identificar jadeitas, y él decía que siempre que hubiera sodio, aluminio y cromo, estaríamos ante incluso la jadeita imperial, ¿no? Entonces ya desde ese entonces había hecho, y prácticamente nadie le hizo caso, ¿no? Y en estudios posteriores con el doctor Jesús Arenas del Laboratorio Central de Microscopía de la UNAM, un par de tesistas de Fernando López hicieron el análisis de un collar en el Mezquital, ¿no?, en la zona Otomí, y encontraron muchas de las cuentas que eran jadeitas, ¿no?, por el sodio, el aluminio y el cromo, ¿no? Pero en realidad les digo, casi ningún investigador
le saca provecho. Y pues lo que nosotros quisimos, que es lo que estamos haciendo en los últimos 2 años, no nada más era usar ya los espectros, sino también ya estamos empezando a hacer el tratamiento estadístico, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es los datos tanto de la pistola de rayos X como de la microsonda de rayos X, es hacer análisis estadísticos, y lo que hemos encontrado por el árbol de distancia euclidiana es que es el índice de similitud con las composiciones químicas. En verde pueden ver mis muestras de referencia de jadeíta, en este verde casi clarito, que es mi muestrario de cuarzo verde, y en esta es casi azul turquesa, las muestras de serpentina de referencia. Tenemos obviamente varias piezas verdes que no coinciden con jadeítas, cuarzos verdes y serpentinas, y hay otras que son de otro, incluso otro tipo de mineral, pero tenemos que hay cercanía, ¿no?, entre ellas, y las que están encuadradas son las que tienen prácticamente, es una variedad de la serpentina, del cuarzo verde y de la jadeíta, ¿no? A nivel de triángulos ternarios, es otra forma de graficar la estadística de los elementos químicos, y usamos, por ejemplo, los 3 elementos que generalmente se usan para distinguir el cuarzo verde de la jadeíta y la serpentina, que son el sodio. Entre más alto el sodio, este es el grupo de las jadeítas. Entre más alto el magnesio, este es el grupo de las serpentinas. Entre más alto el silicio, este es el grupo de los cuarzos verdes, ¿no? Entonces podemos ver que la mayoría de nuestra colección estudiada son verdaderas jadeítas. Y cuando hacemos la graficación por componentes principales y por coordinados, podemos ver que el elipse nos está marcando con nuestras muestras de referencia que tenemos un gran número de piezas de jadeíta, mientras que si fueran serpentinas, este es el grupo de serpentinas que aquí estaría. Estas se salen del grupo de la elipse, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en los coordinados, acá están los cuarzos verdes. Algunas de estas pueden ser cercanas al cuarzo verde. Esta es la serpentina. Este puede ser el grupo de cuarzos, de serpentinas, perdón. Pero aquí tenemos concentrado nuestro grupo de jadeíta. Una vez que hicimos la parte de partes por mil, pues quisimos hacer la misma calidad de análisis, pero ya por partes por millón, con la fluorescencia de rayos X, con el doctor Guillermo Acosta, y usando la pistola de rayos X, les digo, hicimos el análisis a las muestras de referencia, ¿no? Esta es una de mis jadeítas del Motagua con partículas de mica. Esta es una pieza de teles de santo nombre, y funciona igual, nada más que aquí la energía que está generando es también con los electrones, pero también con los átomos. Entonces aquí por eso es más sensible, porque los electrones son muy ligeros, pero ya los átomos son pesados. Por eso puede ser la sensibilidad en partes por millón. Y nuevamente, recuerden que teníamos 3 grupos de piezas, pues acá tenemos nuevamente que se pudo confirmar que mayoritariamente tenemos jadeítas, tenemos un grupo también de cuarzos verdes y un menor grupo de serpentinas, y nuevamente tenemos algunos otros minerales que no son ninguno de estos 3, pero tienen tonalidades verdosas, ¿no? Podemos ver acá, cuando hacemos la comparación, nuestras muestras de referencia. La de color rojo es la muestra de referencia, la color azul es la arqueológica. Tienen a veces el comportamiento muy parecido, y se les hizo tratamiento estadístico para que se corrigiera, ¿no?, la deconvolución bueno, a veces se pueden desplazar, por eso hay que calibrar los equipos para que estuvieran bien calibrados los espectros, y pueden ver que tenemos pues un empalme muy perfecto de todas las muestras que hemos hecho. Entonces, ya que teníamos la parte de composición química, es decir, qué elementos componen las piezas, ahora lo que queríamos saber era si en verdad eran jadeítas, o podían ser esos minerales cercanos a la jadeíta o a la serpentina, ¿no? Como son la albita o el cosmoclor para la jadeíta, o serpentinitas cuarcificadas para el caso de las serpentinas, ¿no? Y los cuarzos verdes también podían tener algunas variaciones, ¿no? Calcedonias verdes. Entonces, para ello lo que usamos fue la espectroscopía micro-Raman, que es una técnica de enlaces moleculares. Aquí lo que haces con un haz, que puede ser rojo, morado o verde, que tiene también una calibración en nanómetros muy fija, hace que se irradian las piezas y genera vibración molecular que lo detecta el aparato, ¿no? Entonces, con ello lo que vamos a ver no son los elementos, vamos a ver los compuestos. ¿Y qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, en la pistola de rayos X o en la microsonda de rayos X, ustedes van a poder saber, si meten un grafito y un diamante, les va a salir carbono y oxígeno, prácticamente no va a haber nada más. Pero ustedes no podrían saber cuál es grafito y cuál es diamante si no sacaran la muestra. En cambio, el enlace molecular del grafito y el diamante es totalmente diferente. Entonces, con el Raman, por ejemplo, ustedes pueden distinguir, aunque tengan la misma composición química, qué arreglo molecular tiene. Entonces, el grafito va a tener un arreglo muy sencillo,
y en cambio el diamante, como está sometido a alta presión, tiene una regla molecular como panal de abeja. Entonces, el detector del Raman les va a dar otro espectro molecular. Así es como se puede complementar los análisis de identificación. Y, por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden ver es que tenemos nuestras jadeitas del Motagua contra colecciones de piezas que por las técnicas de rayos X decíamos que eran jadeitas, y pueden ver que tiene un empalme bastante perfecto, sobre todo con estos 3 picos mayores. Algunos otros de los menores pueden variar, algunos de los más chiquititos, pero quiero que pongan atención en estos 3, que está casi en 400, en 700 casi y arribita del 1000, porque siempre que salgan estos 3 picos en los enlaces moleculares, siempre serán jadeitas, ¿no? En cambio, los cuarzos verdes son los enlaces de los sílices. Los sílices siempre van a tener casi en 500 su enlace molecular. Pueden ver que no lo tenemos, o sea, es muy, muy débil el enlace molecular de las piezas. Y si tuviéramos serpentinas, tendríamos enlaces moleculares por los silicatos, igual que las jadeitas son silicatos, en 700 casi. Pero en arriba de 1000 vamos a tener prácticamente nada, y las piezas arqueológicas de jadeita siempre van a tener muy elevado el pico de 1000, que son de los enlaces con el aluminio y el sodio. Y bueno, nuevamente nosotros no somos los que hemos descubierto esto, ¿no? Estudios por espectroscopía Raman de Príncipe o Dendron a jadeitas del Guatemala han mostrado que siempre que tengas esos 3 picos, siempre tendrás jadeita, ¿no? Y la ventaja del Raman es que en línea de acceso libre hay una base de datos de minerales del mundo. No hay de América en el caso de la jadeita, pero una jadeita es jadeita en cualquier parte del mundo, como una obsidiana es obsidiana en Europa, en Asia, igual en América. Y pueden ver ustedes que los picos que se están reportando los tenemos, ¿no? Entonces, siempre que tengan estos 13 picos de enlaces moleculares, siempre tendrán jadeita, sobre todo el pico de arriba de 1000. Y bueno, entonces, ¿ello qué nos lleva? Por ejemplo, en algunas de las colecciones, como las que son de Teotihuacán y el Templo Mayor, es muy interesante, pero la mayoría también, incluso vienen de más al norte, como las de la Huasteca, que la distancia, y eso es en línea recta, que no quiere decir que sea la que hayan recorrido ellos, al Motagua, donde se supone que están los únicos yacimientos demostrados de jadeita, ¿no? Que les digo, además, en el Motagua no todo lo que es verde es jadeita, tenemos serpentinitas, tenemos anfíboles, eclogitas, esquistos, ¿no? Entonces, para que no se crean que siempre que les digan que traen algo del Motagua, siempre va a ser jadeita, les puede dar muchas sorpresas el material. Está a más de 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, imagínense en esa época, incluso en carro actualmente ir hasta esa zona de Guatemala es bastante pesado, ¿no? Y es muy interesante porque el Motagua, aquí pueden ver, tenemos jadeitas mezcladas con serpentinas. No es lo mismo obtener jadeitas del lado norte que del lado sur de el Motagua, ¿no? Y además los afluentes tienen distintas coloraciones también. Por eso hay el jade azul olmeca solo de un par de arroyos, no hay en todo el Motagua, y así varias de las tonalidades. Esto también desde hace unos 3 años con su profesor Edgar Mendoza y Yanú Lira y otros muchachos, ¿no? Como Vélez, hemos estado haciendo el estudio por caracterización de, bueno, incrementar los rasgos de manufactura para mejorar las zonas de análisis y también mejorar el registro iconográfico para las piezas que están incisas y detectar algunas secuencias de la elaboración con el análisis por imagen de reflectancia, ¿no? Y aquí pueden ver, ¿no? Algunas de esas sesiones que se estuvieron haciendo con piezas del Templo Mayor principalmente, y que los distintos ángulos de donde se está tomando la iluminación de la luz con una cámara fija en una sola posición para tomarlas. Con Edgar y Yanú y Vélez, pues la técnica esta generalmente se usan 26 a 30 fotos, ¿no? Pero con ellos, para mejorar todavía la calidad de los modelos creados, ¿no? En 2.5D, he tomado de 50 a 52 fotos, ¿no? Y ello lo que nos ha permitido es obtener, pues, una calidad de las imágenes muy buena. Bueno, también cuenta que la cámara que estamos usando, que fue conseguida por el proyecto de ciencia básica que tenemos, y su lente macro 100 milímetros, y bueno, la cámara es una Canon 6D, o sea, es bastante poderosa, pues nos ha permitido obtener la textura, muchos detalles, ¿no? Y aquí pueden ver cómo se arman todos, o sea, entre mejor esté la posición como una especie de asterisco de las posiciones de la luz, indica que está mucho mejor tomada la pieza, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver ejemplos, ¿no? Con los distintos filtros, ¿no? El visor normal, el especular, ¿no? Y estar empezando a jugar con la dirección de la luz
para tratar de incrementar, ¿no?, algunos rasgos, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, que esta línea se hizo primero y luego esta línea del rostro se hizo después. Hay detallitos en ese sentido, ¿no? Se pueden mejorar, o sea, algunos rasgos no son tan evidentes con la foto cenital que generalmente se usa, ¿no?, para catálogos. Con esta visor especular podemos mejorar algunos de los rasgos, ¿no?, o cambiando la posición de la luz. También si cambian la posición de la luz pueden ver que se mejoran, no se difuminan algunos de los rasgos. Y, por ejemplo, algo muy útil, hemos visto que las piezas con iconografía maya, que a veces uno dice, bueno, se parece un rostro, ¿no? Piezas somorfas, con Angie le pasó en su tesis de maestría, pues uno ahí medio ve, podría ser una ave o una serpiente. Aquí también, bueno, ahí se ve un rostro, pero no está tan nítido, ¿no?, a pesar de tener el flash cenital. Pues con esto podemos mejorar todos los rasgos que estamos apreciando en las piezas. Y muy interesante es que también se pueden ver que primero se hizo la parte superior del labio y luego se hizo la nariz, ¿no?, que está invadiendo la curvatura de ese trazo de manufactura. O, por ejemplo, aquí sí se respetó la orejera, pero acá se hizo primero la orejera y luego la parte final del maxilar o la mandíbula se hizo después y pues no tuvieron tanto cuidado en respetar la orejera, ¿no? Entonces, esos detalles nos ha permitido apreciar algunas de las qué diseños incisos se hicieron primero y cuáles después, ¿no? Aquí pueden ver incluso que la cámara detecta hasta la textura, esa como de carcomida que tienen algunas jadeitas, ¿no? Y aquí puede ver mucho más claro, ¿no?, esto que les decía del labio con la siguiente incisión, ¿no? Entonces, ya con eso, pues hemos mejorado todavía la secuencia de elaboración y elegir algunas zonas que quizás por los materiales que sean muy lustrosos no era tan evidente ver dónde podemos elegir las mejores zonas para análisis tecnológico, que es la otra parte del rompecabezas que hacemos los análisis, ¿no? Y es la traseología o caracterización de sus huellas de manufactura, y para ello usamos los experimentos generados en el taller de arqueología experimental, donde con un registro detallado de qué material se usa, con qué instrumentos, cuánto tiempo, en qué tipo de procedimientos, y tratando que los materiales estén usándose similares a los arqueológicos, ¿no? Serpentinas, jadeitas, esquistos, ¿no? Y con instrumentos que pueden ser los que utilizaron los grupos prehispánicos, navajas de obsidiana u obsidiana, pulidores de jadeita, arenas o ceniza volcánica, polvo de obsidiana, pedernal, metates o lajas de basalto, de andesita, de caliza, etcétera, ¿no? Dependiendo de la modificación, tratamos que los instrumentos sean lo más amplio posibles para que podamos identificar distintas técnicas o huellas de manufactura. Y lo que nos apoya es, o en qué nos basamos para la elección de estos materiales, es lo que dicen las fuentes históricas, que es muy poco, pero hay algunos instrumentos como el Tecpachali o polvo de pedernales de los que son más precisos. Lo que hay en los contextos arqueológicos, como estos desgastadores de caliza, que tienen los negativos de las piezas que ustedes pueden ver que empalman perfecto en el área maya. Las propuestas de investigadores como Adrian Digby, que propone que la jadeita se cortaba como mantequilla con cuerdas vegetales, o los estudios etnográficos desde el siglo XIX, ya hay algunos para el sureste de Estados Unidos que son perforadores de bombeo con puntas de pedernal o espinas de biznaga, y también con talleres modernos que no nos ayudan mucho, pero nos permiten conocer algunos problemas en la elaboración por la dureza o la tenacidad de algunos de los materiales, ¿no? Entonces, para caracterizar las huellas de manufactura usamos la microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido, ahora sí el microscopio electrónico, no la microsonda de rayos X, siempre en las mismas amplificaciones, y como algunas de las piezas no permiten que entren en la cámara de vacío del microscopio electrónico, lo que hicimos fue con una cinta de polímero replicante, que es una cinta especial, se reblandece con una gota capilar de acetona, se presiona contra la pieza que quieres copiar fidedignamente su microestructura o su microtopología, y en cuestión de menos de un minuto tienes la copia igualita a la pieza. Esa se recubre con iones de oro y ya puede ingresarse al microscopio electrónico. Esto lo que nos permite, por un lado, es meter piezas más grandes que el microscopio, que es como, por ejemplo, esta serpiente de turquesa con pedernal, la Xucual del Templo Mayor, pero también mosaicos, estos son mosaicos del sureste de Estados Unidos, de Chaco Canyon, que no había cómo trasladarlos a los laboratorios por las cuestiones de burocracia, tanto en Estados Unidos y peor para el extranjero. Entonces tú haces la copia y como ya no es la pieza, esa ya la puedes mover entre los distintos recintos. Y algo que sirve de ver la pieza directo en el microscopio a cubrirla con iones de oro es que si la metes directo se ve en presión normal o bajo vacío, pero si la recubres con iones de oro, la haces conductora, los electrones conducen electricidad. Entonces, en el alto vacío, que es una de las maneras de ver las piezas en el microscopio electrónico, es como si ustedes tienen la tele normal y la alta definición. Si ustedes comparan la calidad y nitidez
de las imágenes es mucho mejor el alto vacío, es así la alta definición. Entonces nos conviene para los estudios tecnológicos verlas en alto vacío. Y bueno, aquí este es un mapa casi actualizado, no totalmente, pero ya bastante actualizado de todas las colecciones que hemos estudiado nosotros. Aquí me falta ya incorporar unas del centro de Veracruz y unas de Chihuahua. Y a todas estas colecciones les hemos aplicado esos estudios, pero algo muy importante que quiero que sepan es que el microscopio óptico nos permite saber algunas cosas como el uso de abrasivos y no abrasivos o instrumentos sólidos para perforar de instrumentos de abrasivos. Pero en algunas modificaciones como los cortes con instrumentos sólidos, podemos ver que un corte con obsidiana y un corte con pedernal son prácticamente idénticos en una microscopía óptica, pero la microscopía de electrones nos permite ver que la obsidiana genera rugosidades y líneas muy finas, mientras que el pedernal deja superficies alisadas con bandas rectas bien marcadas, ¿no? Entonces, podemos ver con bastante precisión lo que la microscopía óptica no nos permite. Y bueno, con este nivel de análisis lo que hacemos es, a simple vista, las piezas con microscopía óptica y con microscopía de electrones, caracterizar las huellas y compararlas entre regiones para ver cuáles pertenecen a un sitio y cuáles pueden ser manufacturas foráneas, ¿no? De esta manera, por ejemplo, fue muy interesante que las piezas, a pesar de que teníamos jadeitas y cuarzos verdes, no todas fueron verdaderas jadeitas, hay cuarzo verde en el Motagua. Ambos grupos de piezas que se habíamos visto que tenían este lustre vitrio y que algunas tenían iconografía maya, que era la que nos podía amarrar todo el grupo, tenían siempre este acabado de lustre vitrio. Teníamos que eran desgastes de caliza con pulido con jadeíta, perforación con polvo de pedernal y carrizo, corte con obsidiana, incisión con obsidiana, ¿no? Aquí pueden verlos, ¿no? Las obsidianas, ¿no? Y que este grupo de piezas, sin importar el sitio, Teotihuacán, Templo Mayor, Tantoc, Teteles de Santo Nombre, incluso Xochicalco, teníamos siempre el mismo patrón de manufactura, ¿no? Entonces, de esta manera podíamos reconstruir la secuencia de elaboración o cadena operativa, ¿no? La chain operatoire, y podíamos saber qué usaron para desgastar, para cortar, para perforar, para pulir, para bruñir en todas las piezas, ¿no? De esta manera, ustedes pueden ver que prácticamente todas las piezas de las colecciones presentaron el mismo desgastador, el mismo acabado, y algo muy interesante, en la Cuenca de México, sobre todo para las colecciones de la Cuenca de México, no existen desgastadores de caliza y no existen pulidores de jadeíta. Por lo tanto, el inicio de la manufactura y al final no tenemos en contexto arqueológico sus instrumentos de trabajo. Por lo tanto, eso apoya que sean piezas foráneas. Pero es muy interesante que salgan los cortes y las incisiones con obsidiana, las piezas que tienen decoración, ya que en el área maya no todas las colecciones tienen obsidiana y no todas las desgastan con caliza o las pulen con jadeíta, la mayoría sí. Pero es interesante que hay grupos como Calakmul, y sobre todo una princesa de Calakmul, Lady Cabell, en el Perú, Huacá, les gusta usar pedernal, ¿no? O, por ejemplo, en el Usumacinta, en Yaxchilán, les gusta pulir con arenisca, ¿no? Entonces, podemos empezar nosotros a descartar lugares posibles de origen de las piezas, ya que es muy raro que sean del Usumacinta. Y algo muy importante es que no hemos encontrado prácticamente ninguna pieza que tenga huellas del reino de Canul, ¿no? Que son Calakmul o la princesa Lady Cabell, que son las que les gusta usar pedernal en sus modificaciones, ¿no? Más bien tenemos grupos del Petén Central, como Tikal, ¿no? Con obsidiana, ¿no? Sitios que tienen materiales junales, que se llaman así como un dios bufón en las diademas de gobernante, que las hay en Tikal, en la Corona, en el Perú Huacá, pero lo que no es asociado a Lady Cabell, que más bien es la otra parcialidad del pueblo, Cancuen, que es muy famoso como un taller de jadeíta, Palenque, ¿no? En el SOTS, en Tintal, entre otros, ¿no? Entonces, y que se mantiene incluso hasta en grupos muy tardíos como en Muyil y en Chichén Itzá, ¿no? Tanto en el norte de Yucatán y de Quintana Roo. Entonces, pero ¿cómo podemos tener la certeza, esas son las huellas de manufactura, de que lo que identificamos realmente es lo que usan los mayas? Pues lo que vimos fue no nada más sus huellas de manufactura, sino ver piezas en proceso de trabajo y contrapiezas terminadas, y es muy interesante que siempre están saliendo desgastadores de caliza, que ese es el inicio de la cadena operativa, en varios contextos, ¿no? En Naxtún, en Cancuen, en Yaxchilán, en Calakmul, están saliendo. Y las modificaciones, digo, que son las que solo son típicas de Canul, es pedernal, eso casi no lo tenemos. Pero también fue muy interesante que es curioso que la mayoría de las piezas con iconografía maya, fuera del área maya, están recicladas, ¿no? Estas están, no es que esté rota, realmente está cortada intencionalmente,
¿no? Aquí se les rompió un pedacito, pero este lado y este otro está cortado. Aquí se ve mucho más claro el corte, porque era un pendiente donde aquí si la giráramos estaría al revés y este sería el ojo, esta sería la nariz y hacia acá estaría la boca. Entonces giraron la pieza, la cortaron a la mitad y la perforaron, están reciclándolas, ¿no? Y algo muy interesante es que si comparamos, ¿no?, las piezas de jadeita con otro mineral que tampoco es oriundo del centro de México y de Mesoamérica en general, que es la amazonita, es un feldespato de potasio, pues resulta que en el área maya les gusta mezclarla, ¿no?, la amazonita, con la jadeita. Este es de uno de los collares de Calakmul, por ejemplo, pero lo hay en Yaxchilán, lo hay en Palenque, lo hay en Escambol, lo hay en Jaina, ¿no? Y resulta que es interesante cuando uno compara la amazonita, pero con qué se trabaja la amazonita en Mesoamérica. Es muy curioso que las amazonitas que están en el área maya y las que están hasta Teotihuacán, en la cuenca de México, en Templo Mayor no tenemos más que una sola pieza de amazonita y tiene esas huellas, aquí falta poner la estrellita, están trabajadas con caliza, mientras que en Tula y la cultura chalchihuites y hacia el norte, ya pasando hacia Estados Unidos, les gusta trabajar la amazonita con arenisca, ¿no? Entonces acá tenemos una frontera tecnológica de con qué se trabaja la amazonita en el centro norte de Mesoamérica y con qué se trabaja la amazonita en el centro sureste de Mesoamérica, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y hay dos sitios que les gusta trabajarla con otra roca, ¿no? A eso es ya una cuestión muy particular de esos sitios que les gusta trabajar la amazonita de forma distinta, ¿no? Pero bueno, entonces, a través del tiempo, ¿qué podemos ver con las técnicas de manufactura, no? Entonces, lo que hicimos fue comparar, ¿no?, dependiendo qué instrumentos, sobre todo los desgastes fueron los más variados, ahora los más diagnósticos. Entonces empezamos a ver que en el formativo tardío protocolásico, aquí ya aparece Teotihuacán, les digo, por estas ofrendas de la paz en Micaotli, ¿no?, que tienen las huellas, ¿no? La lapidaria de Teotihuacán sitio, les gusta trabajarla con andesita y alguna que otra con basalto. Eso es como el sello de Teotihuacán. Pero la caliza solo sale en las piezas que son de jadeite y cuarzo verde. En Monte Albán, en la etapa 1, Monte Albán 1, también es formativo, tenemos igual, a ellos les gusta desgastar con basalto y arena, pero las piezas que son de jadeite y cuarzo verde nuevamente son con caliza, ¿no? Es curioso que de esa época casi no tenemos colecciones del área maya, más que una que otra, sobre todo para el clásico temprano, pero puse estas crucecitas porque son los sitios olmecas, ¿no?, y Cibal, que tiene mezcla de olmeca y maya, y les gusta desgastar en ese entonces, en el formativo, sobre todo con arenisca los jades, ¿no? Esa es la tecnología de la olmeca, pero nos falta tener contextos del formativo en el área maya, y Tacalija Baj les gusta desgastar con dacita, ¿no? Entonces, esa manera no está presentándose. Entonces, piezas todavía no sabemos bien con qué grupo la están obteniendo los teotihuacanos o los zapotecos para el formativo, pero ya en el clásico temprano es muy evidente, sobre todo Tikal es un gran sitio que manufactura jadeitas en el clásico temprano, el SOTS es una de sus dependientes, y les gusta desgastar con caliza, y eso es lo que se mantiene y se incorpora a Teteles de Santo Nombre, que es un enclave teotihuacano en el Valle de Tehuacán, pero es curioso que la lapidaria que es hecha en el sitio, no hay desgastadores de caliza, les gusta trabajarla con andesita, o igual en Teotihuacán se mantiene la andesita y el basalto, o el basalto y arena en Monte Albán. Entonces, podemos estar teniendo una continuidad de qué es local y qué es foráneo en estos grupos. En el norte de Yucatán, Civilchaltún también trabaja con caliza. El clásico tardío y epiclásico se populariza el uso de el boom de la manufactura de las jadeitas en el área maya. Les encanta usar la caliza, les digo, se mantiene. Dependiendo si estás en Canul, se usa pedernal. Si estás en el Petén Central y la zona de Palenque, les gusta la obsidiana. Y esas son las huellas que estamos encontrando en las colecciones. Teotihuacán sigue apareciendo, aunque ya es muy, muy poquito, sobre todo con la señora de la sonrisa de jade, que tiene manufactura maya. Xochicalco es uno de los sitios con mayor cantidad de piezas con iconografía de la época fuera del área maya, y Monte Albán tiene también algunas piezas con iconografía maya, pero ya es muy venido a menos en Monte Albán 3B hacia 4, ¿no? Para el posclásico temprano, pues tenemos a Tula y a Chichén Itzá, y curiosamente comparten la manufactura de sus piezas de jadeita, pero en Tula la manufactura de la joyería local les gusta la andesita, por eso sabemos cuando están usando lo local de lo foráneo.
¿no? Bueno, estas rayitas son por los sistemas de información geográfica, cuáles serían los caminos más directos entre el Motagua y estos distintos sitios. Y para el posclásico tardío, bueno, tenemos a Tenochtitlan, Tlatelolco, Nevado de Toluca, Monte Albán de época mixteca, Tantoc y Rancho Cerradero, y tiene nuevamente la manufactura de piezas con caliza, pero nos falta tener sitios del posclásico tardío que tengan mucha jadeita, porque algo pasa en el área maya que la producción de jadeitas es muy, muy poca, y más bien se están reciclando piezas o reliquias del clásico, ¿no? Y esto pues, se nota porque muchas de las piezas que tenemos en estos sitios son con iconografía del clásico tardío y no del posclásico, ¿no? Está circulando material de épocas anteriores fuera del área maya. Y algo muy importante es que la manufactura de las piezas nos está indicando también muchas cosas. Por un lado, se nos está mostrando que hay diferencias tecnológicas que no coinciden lo que dice la epigrafía sobre las alianzas políticas. Por ejemplo, en la iconografía y la epigrafía, con este libro de Martin y Gruber, ¿no? De Reyes y Reinas Mayas, se maneja que, por ejemplo, déjenme ver dónde está, el Perú tiene la princesa Lady Cabel, ¿no? Que es una alianza directa y ya es una princesa calakmuleña. Pero se supone que en el caso de Cancún y la corona es sujeto vasallo y Cancún fue fundado por Calakmul. Sin embargo, Cancún y la corona tienen manufactura que no se presenta en Calakmul. Por lo tanto, pues estará sujeto a Calakmul o estará aliado a Calakmul, pero no le está haciendo llegar ni obsidiana ni manufacturas con tecnología de obsidiana que es típica de Tikal o incluso enemigos como son Tikal y Palenque de Calakmul, ¿no? Que ellos comparten la manufactura y la comparten sitios que fueron, les digo, como Cancún, fundado por Calakmul, o la Corona, que es vasallo de Calakmul. Entonces, lo que dice la epigrafía, pues al menos en la tecnología hay bastantes diferencias que no coinciden con las supuestas alianzas y vasallajes. Otra cosa importante es que la iconografía que nos están mostrando las piezas es que es muy raro que piezas con iconografía maya circulen fuera del área maya. Y aquí casi están la mayoría de las que tienen iconografía que se conocen. Estas son las pocas de Monte Albán. Estas son, faltan todavía unas pocas, pero son las de Xochicalco. Pueden ver que Xochicalco tiene una enorme variedad de piezas. Tula tiene 3 de jadeíta y 2 en concha. Y el Templo Mayor de Tenochtitlan tenemos justo con Xochicalco de la mayor cantidad de piezas, ¿no? Pero en el caso de Tenochtitlan tenemos dos propuestas, ¿no? Una es que quizás las pueden haber obtenido del área maya, que no creemos, porque realmente los mexicas nunca conquistaron la región maya, y sobre todo hay muy pocas piezas en el posclásico tardío con iconografía maya en la misma zona maya, y más bien creemos que muchas de las piezas las están saqueando de sitios como Cacaxtla y Xochicalco, porque tienen la misma manufactura, pero eran más asequibles para hacer sus exhumaciones y sus saqueos, ¿no? Los mexicas. ¿Y cómo sabemos que estas piezas vienen del área maya? Pues la iconografía y la tecnología la hemos comparado contra sitios como Nevaj, que así se llama uno de estos estilos, o piezas del clásico, tipo clásico tardío del Petén Central, que son las del tocado de serpiente, y que las hemos podido estudiar incluso del Museo de Guatemala, no el MUNAE, con Juan Carlos Meléndez, un guatemalteco que estuvo con nosotros y le pudo aplicar el estudio que hacemos a más de 1000 piezas de Guatemala, y pudimos saber que les gusta desgastar con caliza, diseños de corte e incisión con obsidiana, pulido con jadeíta, ¿no? Entonces podemos saber que sí son mayas. Y algo muy importante es que, como les decía, no creemos que realmente vengan totalmente del área maya las piezas para el posclásico tardío, porque si bien el Motagua es la zona de obtención de la jadeíta, y estos son los caminos que Hervé Monterrosa, por ejemplo, plantea que pueden haber seguido para llegar a Tenochtitlan, por la parte norte o por la parte sur, nosotros coincidimos que sí pueden haber ingresado vía Oaxaca, porque tenemos también azabaches de Chiapas con tecnología mixteca en el Templo Mayor, entonces están mezclando pues materiales que se van incorporando en el camino. Algo muy importante es cuando vemos lo que dice en la matrícula de tributos sobre Provincia de Mendoza, es que cuando conquistan Tuxtepec y sobre todo el Soconusco, en Conahuizol, se supone que debería haber un enorme flujo de jadeitas para el Templo Mayor. Pero si uno compara la composición química de las piedras verdes del Templo Mayor, resulta que esta es la época de Ahuizol, es cuando menos jadeitas hay. Ustedes pueden ver que los picos es una inversión de la composición química de las piezas, hay una diferencia, son otro tipo de piedras verdes, pero casi no hay jadeitas en el Templo Mayor. Por lo tanto, no están obteniendo del área maya o no están fluyendo por ahí las piezas que está obteniendo el Templo Mayor en sus ofrendas. Para finalizar,
Y eso, les digo, pasa en muchas de las colecciones, ¿no? Que hay que estudiarlas también a lo largo del tiempo para ver esos cambios. En primer lugar, no todo lo verde es jadeita, ¿no? Incluso en el área maya también nos vimos con la sorpresa que varios collares y piezas que decían que todo era jadeita, había, como les mostré, con las piedras en el Motagua, hay jadeitas con cuarzos verdes, hay serpentinas, eclogitas, otras rocas, ¿no? Sí pudimos identificar en estas piezas que mayoritariamente predomina la jadeita y algunas son cuarzos verdes, ¿no? A través de todas nuestras técnicas. En el caso de la manufactura pudimos ver que prácticamente todas comparten la misma manufactura y se parece mucho a las piezas a lo largo del tiempo del Petén Central. Y sobre todo algo muy importante es que si bien teníamos piezas con iconografía, la gran mayoría de nuestras piezas eran geométricas, es decir, no tienen iconografía que nos pudieran decir de qué estilo, de qué cultura son, pero al compartir la misma secuencia de elaboración que las piezas con iconografía, podemos asignarlas de manufactura maya. Y pues ello nos permite pues ver qué sitios, con qué piezas, con qué materias primas y tecnologías están vinculándose a través del tiempo. Y algo muy importante es que si combinamos no solo el cuarzo verde y la jadeita, sino otros materiales como la amazonita, les digo también la azabache, entre otras, que tienen la misma tecnología, podemos estar rastreando de mejor manera las probables rutas seguidas. Y algo muy importante es que en Tantoqui, en Tenochtitlan, tenemos iconografía de gobernantes mayas o miembros de la élite que fueron reciclados. O sea, son pocos sitios donde están reciclando la iconografía de las piezas, como les mostré, ¿no? Esas que están cortándolas y perforándolas, cambiándoles su función original. Muy poquitas piezas, casi todas en esta diapositiva que les mostré, es lo que hay con iconografía maya fuera del área maya. En cambio, si ustedes ven, por ejemplo, el libro de los jades de Chichén Itzá, son decenas de páginas con iconografía. Bueno, fuera del área maya es rarísimo, muy pocos sitios tienen piezas, más de una con iconografía, y que hay cambios sociopolíticos que inciden en el abastecimiento y la circulación de la jadeíta, ¿no? Por ejemplo, en Templo Mayor se ve que con Ahuitzotl sí tienen la conquista del Soconusco, pero no está fluyendo la jadeíta de mayor manera en Templo Mayor. Lo mismo pasa con esa famosa entrada teotihuacana, que se supone que llegan los teotihuacanos o hay alguna injerencia en el 378 después de Cristo para el área maya, pero curiosamente en la fase Xolalpan y Metepec para Teotihuacán es prácticamente nula la jadeíta, ¿no? Están quizás muchas piezas con relaciones mayas Teotihuacán en el área maya, pero en Teotihuacán sitio prácticamente desaparece la jadeíta. Entonces, esa entrada teotihuacana, pues quién sabe qué efectos tuvo en Teotihuacán sitio, pero no fue para obtener más jadeíta, ¿no? Y algo muy interesante es que el color verde imperial siempre ha sido, o siempre fue en todos los contextos que pudimos ver y sitios, el más restringido y más valorado. Casi en el Templo Mayor, por ejemplo, solo está, de las 400 piezas que tenemos de jadeíta, solo una está en uno de los edificios aledaños, las otras 400 están en el Huey Teocalli o edificio principal. Y así también en Teotihuacán sitio, la gran mayoría están en los contextos estatales y en las unidades domésticas sencillas como Stoyahualco, solo se les escapó una pieza muy chiquitita. Está muy concentrado ese color. Jadeítas hay en todos los sectores, pero de los colores más valorados es muy, muy restringido. Bueno, esto no hubiera sido posible sin la participación de muchas personas, entre ellos, bueno, sus dos profesores, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe, muchas gracias, doctor. Pues un aplauso virtual, chicos, digo, ahora que no podemos dar aplausos de manera presencial, pero un aplauso virtual. Stanji tuvo unos problemitas de conexión, entonces vamos a continuar ahorita por lo mientras en lo que se puede reincorporar ella, que son cosas de la actualidad. Pues bueno, doctor, no, muchísimas gracias. Primero que nada, chicos, mucho de lo que ustedes acaban de ver, bueno, al menos se los puedo decir, yo fue primicia porque había algunas cosas que el doctor ya nos había hecho el favor de dar en la clase. Hubo otras cositas ahorita que puso que no habíamos visto ahorita en la clase la vez pasada, entonces créanme que el desborde de información fue muy bueno, fue muy maravilloso. Muchas gracias, doctor. Y pues ahora sí darles pie, chicos, a que hagan las preguntas que hayan surgido durante la presentación. Como les comentábamos, el doctor se tiene que retirar temprano, pero digo, afortunadamente todavía tenemos un buen colchón de tiempo, entonces ahorita es el momento que ustedes aprovechen, tienen al experto. Y bueno, antes de dar pie a ello, comentarles que estoy desde mi celular por razones que más allá de nuestra comprensión, entonces se me dificulta un poquito ver lo de las manos, así que denme un poquito de chance, pero ya vi que Fedra y David levantaron la mano, entonces por favor mantengan nada más levantada la manita para poderlo ver rápido y ya darles yo la palabra.
Y bueno, nada más también antes de eso, pues comentarles justo lo que les hemos platicado a lo largo de la clase, chicos.